Hola, ¿cómo están? Quisiera aprovechar este tiempo y comentarte lo siguiente. Si una persona se le acercara al pastor Elías y le preguntara, Pastor Elías, ¿qué necesita una persona o qué cualidades debería tener para que tenga un ministerio fructífero? El pastor Elías sin titubear diría, necesita las 4 C: conocimiento, constancia, carácter y compromiso. Y esto lo dice porque en su carrera ministerial él aprendió que estos son las bases que harán de un hombre de Dios una persona exitosa y fructífera que no tendrá de qué avergonzarse. Ahora, esto él no lo dice porque esté apuntando a la idea de perfección, sino que un hombre y una mujer de Dios, a pesar de su imperfección, a pesar de sus limitaciones, le creen a Dios y tratan de esforzarse y cada día superarse. En este mes iniciamos una serie de temas que estarán enfocados en la vida de hombres que aparecen en la Biblia. Y no me refiero a la vida de hombres perfectos, porque la Biblia, del único perfecto que habla, es de Jesús. Pero de los demás hombres son personas imperfectas, pero que a pesar de su imperfección, de sus limitaciones y particularidades, le creyeron a Dios, caminaron con Dios y se esforzaron para seguir y servir a su Dios. Yo quiero hablarte de nuestro primer personaje, y este tiene por nombre David. David goza de muchos títulos: pastor de ovejas, gran músico y compositor, salmista, gran guerrero y también como el rey David. Un hombre de aciertos y desaciertos, también un hombre con muchas cosas que pudiéramos cuestionar, pero un hombre, como dice la Escritura, conforme al corazón de Dios. Y este título que David tiene no fue un título creado por los hombres o de invención humana, sino que fue un título colocado por el mismo Dios. Ejemplo de esto lo encontramos en Hechos capítulo 13, versículo 22, donde Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y haremos una pregunta a continuación. ¿Qué había en el corazón de David? ¿Qué cosas lo caracterizaron a tal punto que llegó a llamarse un hombre conforme al corazón de Dios? En este breve tiempo quiero hablarte de algunas características que yo puedo ver en la vida de este hombre llamado David. De repente son más características, de repente son más cualidades que él tuvo, pero quiero enfocarme solamente en 3 grandes cualidades que yo pudiera decir que hicieron de él un hombre conforme al corazón de Dios. Lo primero que encontramos en la historia de David y que tiene mucha enseñanza para nosotros hoy es que David fue un hombre que asumió grandes desafíos. Fue un hombre valiente que no le temía a nada. Como dice un dicho, el corazón de un hombre y el corazón de una mujer son del tamaño del compromiso que asumen. Ahora, quisiera comenzar a pedirte lo siguiente. Busca tu Biblia y en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, te sitúas allí. De allí en adelante comienza la historia de este hombre llamado David. Pero esta historia comienza con un David muy joven. Era un adolescente de unos 12 o 15 años. Era el hijo menor de una familia. Creo que eran 7 hermanos. Él era el hermano menor, el hermano número 8. Y el hijo menor era el que estaba encargado de ser el pastor y cuidador de las ovejas de la familia. Esa era la labor de David en un principio. La historia dice que hubo un momento donde el pueblo de Israel se encontraba en batalla. Y el padre de David le dice: mira, ve a tal lugar a llevarle insumos, llevarle alimento a tus hermanos que están en batallas. Y David va a ese lugar donde Israel se encontraba batallando con un pueblo, los filisteos. Y cuando él llega a ese lugar, él escucha una conversación o escucha un discurso de un gigante llamado Goliat, que día a día se paraba en medio de la batalla y desafiaba al pueblo de Israel. Este joven llamado David, cuando escucha las palabras de este hombre, se siente desafiado, se siente retado y hace algo que nadie en Israel se había atrevido a hacer.
Pero vamos a darle poco a poco a esta historia. David, cuando escucha las palabras de este hombre, esto lo encontramos en el capítulo 17 de Primero de Samuel, resulta que este hombre llamado Goliat, este gigante filisteo, por 40 días que estaba el pueblo en batalla, se colocaba en medio de la batalla. Dice este hombre: hoy desafío a los ejércitos de Israel, envíenme un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. En un lapso de 40 días, este gigante desafió a Israel y nadie asumía el desafío. Todos estaban intimidados, asustados, aterrorizados. Incluso el mismo rey Saúl tenía temor de este hombre. Este gran gigante por 40 días desafiaba una y otra vez a un pueblo que era conocido y reconocido, mejor dicho, respetado por ser un pueblo de grandes batallas, pero en ese momento intimidado por un hombre, por un gigante llamado Goliat. Y es en ese momento donde David escucha este hombre y siente el deseo de pelear. Por cierto, el único allí que sintió el deseo de enfrentarlo fue él. Y él decide conversar y pedirle al rey que le dejase enfrentar a este gigante. Le dice David al rey Saúl: no te preocupes por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl, no hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho, mira, son 15 años, eres un adolescente, eres un niño, no tienes experiencia. Mire, eres tan solo un muchacho, él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Esto significa que a los ojos de Saúl, Goliat era alguien que debería temer. Y también a los ojos de este rey, David era simplemente un niño. Ahora, esta historia nos enseña muchas cosas, y era que lo que David estaba a punto de hacer no lo iba a hacer a título personal, no lo iba a hacer en nombre de su pueblo, sino que David entendió que esto lo tenía que hacer en nombre de su Dios, porque este gigante no estaba desafiando al pueblo de Israel en sí, sino que estaba desafiando al Dios de Israel. Muchos ignoran que en esta historia David ya prácticamente había sido ungido para ser el futuro rey, cosa que nadie sabía, pero Dios ya estaba en el corazón de él, estaba trabajando su corazón. El Espíritu de Dios estaba en él y eso era lo que generó en David ese deseo de enfrentar a este gigante. Él sabía que Dios le daría la victoria. Y miren lo que dice David al rey Saúl, versículos 36 y 37. Lo he hecho con leones y con osos, los he enfrentado. Y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado, fíjate bien, ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl, el rey Saúl, por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Y aquí saco una aplicación para nosotros hoy. Y es que una de las características de un hijo de Dios, de una hija de Dios, es fe. La fe para poder asumir los desafíos que puedan glorificar a Dios. ¿De qué manera se puede lograr esto? Te lo quiero decir de manera sencilla. Cuando los demás pierden la fe, un hijo de Dios que asume los desafíos como David, mantiene su fe intacta. Cuando los demás pierden el valor, pierden las fuerzas, estas personas asumen el desafío. Cuando los demás deciden y consideran tirar la toalla, es cuando estas personas deciden colocarse los guantes. Cuando los demás dicen no puedo, me he agotado, creo que no lo lograré, estas personas dicen yo lo voy a intentar porque sé que Dios está conmigo. ¿Sabes algo? Cuando nosotros como creyentes nos hacemos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, seremos capaces de asumir todo reto y todo desafío por la fe que tenemos en Dios. Creo que en estos tiempos que estamos viviendo necesitamos desarrollar una fe tan hermosa como la tuvo este joven llamado David. Una fe para poder enfrentarnos ante circunstancias, dificultades y también una fe tan poderosa que sea también capaz de enfrentar
y derribar cualquier gigante que se nos coloque en la vida. Y hoy día tenemos que reconocer que tal vez estamos batallando con gigantes en estos tiempos. Gigantes que quizás afectan nuestra fe, que nos afligen, que nos retan y que lamentablemente muchas personas han dejado que estas situaciones puedan oprimirlo. Pero qué bueno es que la Biblia nos dice y nos enseña que si tenemos fe podemos derribar cualquier circunstancia que se nos coloque enfrente, sobre todo si esta fe tiene el potencial de glorificar a Dios. La iglesia del primer siglo se enfrentó a desafíos como grandes persecuciones, y ellos le pidieron a Dios valor para seguir haciendo su voluntad, valor para seguir predicando el Evangelio. Hubo un momento donde un hombre de Dios llamado Timoteo perdió su fe y Pablo le dijo: recuerda que Dios no te ha dado espíritu de timidez, sino espíritu de poder, temor y dominio propio. La versión Reina Valera nos dice de 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y esto me hace recordar que en una ocasión escuché el testimonio de un pastor llamado Adalberto Márquez, un pastor que aprecio muchísimo y admiro porque creo que es un hombre de gran fe. Resulta que él estuvo conversando con una persona y este hombre, interesado en los logros que este pastor había tenido en su iglesia, en la construcción y acondicionamiento de este templo que ellos tienen, una iglesia bastante grande, hablando de infraestructura, este hombre le pregunta: Pastor Adalberto, dígame, ¿cómo lo logró? ¿Cuál es su secreto para todo esto que usted ha podido lograr? Y el pastor Adalberto sonríe y le dijo: lo que pasa es que yo tengo un recurso. Este hombre, cuando escucha esta palabra, yo tengo un recurso, le llamó la atención y se acerca y dice: ¿Y cuál es ese recurso? El pastor Adalberto lo miró y le dijo: mi recurso es la fe. Yo creo que como cristianos necesitamos volver a desempolvar este gran valor que es la fe. La Biblia enseña que la fe tiene el potencial de salvar nuestras vidas cuando colocamos nuestra fe en Jesús. También la Biblia enseña que cuando tenemos fe podemos mover montañas. Jesús lo dijo, que si tenemos fe como un granito de mostaza, muchas cosas pueden suceder en nosotros. Y yo creo que hoy día hay asuntos que no podemos o no hemos podido resolver. Quizás no hay desafíos que no hemos podido superar porque no hemos tenido la fe suficiente para asumirlas con valor. Y creo que la historia de David, este mata gigantes, nos enseña que no importa quién eres, quién seas, lo que tengas a la mano, lo que importa es la fe. Y no la fe en sí misma, sino la fe en Dios, en Jesús. Y esto es lo que quiero decirte hoy de David. David fue un hombre que tuvo la capacidad de asumir todo desafío. Pero no solamente fue un hombre que tuvo la capacidad de asumir desafíos, sino que también fue un hombre fiel en todo lo que tuvo, fiel en todo lo que él recibió, fiel en todo lo que él pudo administrar. Y esto es nuestra segunda idea que yo pudiera decir que hizo de David un hombre conforme al corazón de Dios. Como dije en un principio, muchos conocen a David por sus hazañas más resaltantes. Por ejemplo, David el mata gigantes, derribando a este gigante llamado Goliat con una piedra que fue lanzada y la lanzó, y esta piedra golpeó la frente de este gigante llamado Goliat y cayó al suelo, y luego acabó con la vida con una espada. Y esto generó en el pueblo de Israel una victoria, una alegría, y allí David fue reconocido como el matagigantes. Pero la historia de David no solamente habla de eso, sino que hay muchas cosas interesantes que podemos encontrar. Y una de ellas es que David fue fiel con lo que tuvo en sus manos. Y esto hizo que él realmente fuera una persona de grandes hazañas y de cosas para enseñarnos a nosotros hoy. David fue un hombre fiel, y la fidelidad es una característica de quien es leal, en quien se puede confiar y creer, porque es honesto y respetable. Y pienso que la vida de este hombre llamado David fue una vida de gran fidelidad, y creo que en estos tiempos necesitamos volver a experimentar y a desarrollar en nosotros una fidelidad como la de este hombre. Y es que David
fue desde su juventud fiel. Si tú estudias su vida desde el capítulo 16 en adelante, fue fiel siempre, en casi toda su vida, en casi todo el tiempo fue fiel. Fue fiel cuando era adolescente en el oficio familiar. Te dije en un principio que él fue el pastor de las ovejas de su casa. Él fue fiel como músico, yo le llamaría músico terapeuta, porque en algún momento él pudo atender al rey Saúl, en algún momento de malestar. Él tocaba el arpa, él hacía música y eso le traía alivio al rey. También fue fiel como guerrero. David fue reconocido como un gran guerrero a tal punto que hacían canciones, creaban proverbios y usaban frases para tratar de resaltar quién era él como guerrero. Por ejemplo, muchos decían en aquel tiempo que Saúl, el rey Saúl derrotó a miles, pero David derrotó a 10,000. Fíjense cómo David era reconocido como guerrero, pero también la historia dice que David fue reconocido como un rey asombroso. Ejemplo de eso lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 8 versículo 15, donde dice lo siguiente en la Biblia: y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Y es que cuando un líder, un rey, un gobernante juzga, dirige y administra su pueblo adecuadamente, el pueblo experimentará bienestar, felicidad y le irá bien. Pero David no solamente fue fiel como hijo de familia, como músico, como guerrero, como rey, sino que lo más importante, David fue un hombre que fue fiel a su Dios. Para que Dios hiciera de David un fiel guía para Israel, David tuvo que aprender a ser fiel en las pequeñas cosas, en el anonimato. Y esto nos enseña y nos recuerda aquel pasaje de Lucas capítulo 16, versículo 10, donde Jesús dice: si son fieles en las primeras cosas, en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Y te quiero hacer una pregunta que puede ser una pregunta de evaluación. Cuando me la hice, me evalué y se la compartí a mi esposa y dijimos definitivamente son unas preguntas que deberíamos plantearnos siempre. ¿De qué manera podemos evaluar nuestra fidelidad a Dios? Pregúntate, ¿qué tan fiel soy? ¿Cómo está mi nivel de fidelidad espiritual? Y te voy a hacer algunas preguntas. Y las primeras preguntas tienen que ver con nuestra vida espiritual. Ahí vamos a comenzar. Primera pregunta, ¿dedicas tiempo a la oración, a la lectura y a la reflexión en tu día, en el día a día? ¿Tienes algún programa de crecimiento espiritual mensual, semanal? ¿Participas en algún estudio bíblico? ¿Te reúnes con personas para crecer espiritualmente, para nutrirte espiritualmente? Ahora vamos por la parte de nuestros talentos y dones. Aquí vienen otras preguntas. ¿Sirves en algún área dentro de tu iglesia, dentro de tu comunidad de fe? ¿Haces algo en función de la obra de Dios? ¿Estás haciendo algo que tú consideres que es de Dios, que es para Dios y que es para glorificarlo? Otra pregunta, ¿qué tanto estamos sacrificando? O de manera más directa, ¿qué tanto estás sacrificando de ti para atender a otras personas? Ahora con tu vida. Tu vida, trabajo y relaciones están glorificando a Dios. ¿Estás seguro de eso? Las personas que están a tu alrededor, familiares, amigos, compañeros de estudio, de trabajo, cuando se relacionan contigo, pueden notar tu fe y la gracia de Dios sobre ti. ¿Será que tus obras, tus acciones, tu comportamiento o las reacciones que muestran están mostrando la presencia de Dios en tu vida? Son preguntas duras, pero creo que deberíamos hacerlas en este momento y evaluarnos y decir realmente cómo está el nivel de mi fidelidad. Aprendí hace muchos años de un hombre que considero que es un hombre de Dios y es una frase que siempre llevo presente y es que Dios premia la fidelidad. Dios bendice la fidelidad. Y creo que nosotros deberíamos siempre evaluarnos a la luz de la Biblia especialmente, pero también a la luz de estas preguntas y no quedarnos en el lamento, sino decidir qué cosas pudiéramos mejorar,
¿Qué cosas pudiéramos tratar de integrar en nosotros para ser personas más fieles como lo fue David? Ya que la fidelidad se puede forjar a través de las pequeñas acciones que nosotros a diario podemos tomar. Y en este tiempo o en estas semanas estaremos hablando de algunos hombres de la Biblia y sé que aprenderemos mucho, reflexionaremos, pero la idea de esta serie es que nosotros tratemos de tomar las cosas buenas y si hay cosas malas que aprendamos también a no cometerlas y evitarlas. Esa es la idea de esta serie, aprender de hombres que aparecen en la Biblia, ya que la fidelidad, te lo vuelvo a repetir, se puede forjar con pequeñas decisiones que hacen de ti una mejor persona. Eso es la segunda idea que quiero compartirte. Un hombre conforme al corazón de Dios como David fue una persona que asumió desafíos con fe, pero en segundo lugar fue una persona que fue fiel. Y ahora, en tercer y último lugar, un hombre como David conforme al corazón de Dios reconoce sus errores. Como te dije en un principio, no hay modelos terminados, somos personas imperfectas, tenemos debilidades, tenemos carencias, tenemos puntos vulnerables, todos tenemos, como dicen, el talón de Aquiles y tenemos que estar conscientes de eso. Pablo en una ocasión le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Y en el caso de David, él no fue la excepción. Ahora, es inevitable hablar de David, del rey David, y no mencionar la parte más decepcionante de su historia. Esta es la parte que quizás algunas personas dirían, iba bien. Iba bien hasta que cometió ciertos errores y actos terribles. La historia dice que hubo un momento donde David estaba en su mejor momento y él se descuidó. Él permitió que su brillo como persona descendiera. Y él empezó a cometer una serie de actos que mancharon esta gran reputación que por muchos años él fue construyendo dentro de Israel. Años de construcción que por malas decisiones lamentablemente derribó y vinieron grandes consecuencias. Como dice una historia, esto que te voy a comentar lo puedes ubicar ahora en el capítulo 11 de 2 de Samuel. La historia dice que David se descuidó, perdió su brillo y cometió errores. Y la historia nos comenta que hubo un momento donde él estaba en su reino y él debió salir en el capítulo 11 a pelear como acostumbraban todos los reyes, a pelear en batallas, y él se quedó. Y él vio una mujer bañándose y la codició. Y él mandó a llamarla y él se acostó con ella, ya que en esos tiempos lo que decía el rey se tenía que hacer. Y no solamente se acostó con una mujer llamada Betsabé cometiendo adulterio, sino que embarazó a esta mujer. Y esta mujer se lo notifica y él, para tratar de ocultar la situación, intentó engañar al esposo de esta mujer llamada Betsabé. Pero este hombre, más íntegro que David, nunca estuvo con su esposa, sino que siempre estuvo en la guerra, batallando porque él consideró que era inadecuado que el pueblo en ese momento, necesitando de sus soldados, él estuviera con su mujer. ¿Y qué hizo David? Ideó un plan para acabar con la vida de este hombre. Entonces no solamente David se acostó con una mujer siendo adúltero, sino que embarazó a esta mujer llamada Betsabé, asesinó a su esposo y de paso, luego de pasar el tiempo de luto, la tomó como su esposa. Pero te quiero leer el versículo 27 del capítulo 11. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Esto nos enseña el poder de una mala decisión. Que una mala decisión, si no es tratada a tiempo, puede traer otras malas decisiones. Y si estas malas decisiones tratamos de encubrirlas, de esconderlas, tarde o temprano explotarán en nuestra cara. Esto nos dice, no podemos jugar con el pecado. David fue un hombre de valor, que asumió desafíos, fue un hombre que fue fiel en su tiempo hasta este punto,
pero se descuidó. Trató de esconder su pecado y le explotó el pecado en la cara, porque él intentó jugar con la gracia de Dios, él intentó jugar con el pecado, y la Biblia dice algo muy duro, pero es una gran realidad, y esto lo dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 7. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, esto también cosechará. Entramos ahora al capítulo 12 de Primera de Samuel, donde cometido el acto, cometido el agravio, y Dios al tanto de todo esto, Dios le da una gran lección. Dios envía un profeta llamado Natán en el capítulo 12 y exhorta a David, reprende a David y le muestra su pecado, le muestra todo lo que hizo y le hace ver lo terrible de su pecado. Y dice Dios en el versículo 12, lo que tú hiciste en secreto, David, yo lo haré a plena luz del día en presencia de todos los israelitas. Lo que tú hiciste en secreto, lo que tú intentaste maquillar y esconder, traerá consecuencias, grandes consecuencias, y el pueblo se dará cuenta porque lo haré a la luz de todos. Y en esta historia podemos ver que hubo dos tipos de consecuencias, la consecuencia presente y una futura. ¿Cuál fue la consecuencia presente? El hijo que les nació, lamentablemente, murió. ¿Y la consecuencia futura cuál fue? La consecuencia de su pecado. Y es que la violencia jamás se apartaría de la familia de David. Y cuando tú lees los capítulos que vienen luego, te vas a dar cuenta de cosas terribles que David y su familia experimentaron. Vergüenza, dolor, violencia. Un desastre sucedió, lamentablemente, como consecuencia de un gran pecado o de muchos pecados. Y uno en este momento se diría, ¿y realmente este hombre era conforme al corazón de Dios? Uno pudiera quedarse en esta parte de la historia y tocar la herida de David. Fallaste, te equivocaste, adulteraste, asesinaste, hiciste cosas terribles. Pero la historia de David no queda aquí, no queda en la herida. Y creo que esta es la parte de David. Esta parte de David, esto que él hizo, nos muestra una realidad innegable de la humanidad. El hombre es pecador. El hombre tiene la tendencia a manchar sus vestiduras. El hombre lamentablemente es como una oveja que tiende a descarriarse. Somos imperfectos, tenemos la tendencia a desviarnos cada día. Y tú dirás, bueno, yo no soy capaz de hacer eso que hizo David. Y tal vez es verdad, pero tú mientes, tienes malos pensamientos, haces cosas que no deberías hacer, cometes pecado. Y la Biblia enseña que todos somos pecadores. La Biblia enseña por cuanto todos han pecado, sean destituidos de la gloria de Dios. Pero hay algo interesante en la historia de David, porque no me quiero quedar en el error, en la mancha del pecado, sino quiero enfocarme en lo que vino después. La historia comenta que David tuvo que aprender de su error, tuvo que aprender de su fracaso y asumir con responsabilidad lo que había sucedido. David experimentó el quebranto de su pecado. David tuvo que aprender a saborear por un tiempo el amargo sabor de una pérdida, del luto, porque su hijo había muerto. Él reconoció sus errores con responsabilidad, él aceptó la voluntad de Dios y él entendió que todo lo que vivió y experimentó en ese momento y las consecuencias era parte de sus malas decisiones, ya que todo lo que se hace en este mundo daremos cuenta a Dios. Ahora, no todo el mundo hace esto que hizo David. Hay personas que se quedan en el lamento, en la falla, en el error, en el pecado, pero hay personas que reconocen. Y en eso tenemos que tomar de la historia de David. David falló, David se equivocó, pero David se levantó. David buscó la gracia de Dios, David buscó restauración. David se puso a cuenta con Dios. Diferencia a que muchas personas cuando cometen un error, cometen un pecado, ¿qué es lo que hacen? Le echan la culpa al diablo, dicen, no, eso fue el diablo que me tentó, eso es culpa del enemigo que se aprovechó de mí. Hay personas que culpan a las personas, a las circunstancias. No es que las personas, es que las circunstancias me llevaron a esto.
No, aprendamos de David. David asumió con responsabilidad sus errores. Pero de esta experiencia de David, esta dolorosa experiencia que él vivió, nace un hermoso salmo. Los que muchos conocen, el Salmo 51, es el salmo de un pecador arrepentido. Y si tú hoy, luego de esta enseñanza, aparte de leer la historia de David, revisas el Salmo 51, te vas a dar cuenta que es un salmo de una persona que reconoce su humanidad, su debilidad, que se refugia en la gracia de Dios, abre su corazón y dice: Señor, fallé, pequé, aquí estoy, corrígeme, pero también le dice: transfórmame y cámbiame. Te quiero leer solamente 2 versículos de este popular salmo, donde David hace una oración y le dice: Señor, vengo a ti, te lo leo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Vemos acá en este hermoso salmo una oración de súplica y restauración. Creo que en este salmo nosotros podemos vernos reflejados en las circunstancias que estés viviendo, en las fallas que has tenido. Aprende de David a ponerte a cuenta con Dios. Y haz de este salmo también una oración en tu vida, porque Dios bendice a aquellas personas que asumen con valor desafíos, pero también Dios bendice a aquellas personas que son fieles, pero también Dios va a bendecir a aquellas personas que reconocen sus errores y buscan de la gracia de Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Pero también este salmo, cuando lo vemos con la mayor honestidad posible, es un salmo de dolor, de arrepentimiento, pero lleno de gracia, restauración y un salmo de nuevas oportunidades. Es un salmo de reimpulso, de poder para un pecador arrepentido. Y David en el versículo 12 de este hermoso salmo dice: restaura mi alma, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Esta historia de David me enseña valor, me enseña fe, me enseña audacia, me enseña fidelidad, pero también me enseña acerca de nuestra fragilidad humana, la debilidad del hombre, pero me recuerda que hay gracia de Dios, que hay gracia abundante. ¿Para qué? Para restaurarnos y levantarnos. Ya que la Biblia es un libro de personas imperfectas que le creyeron a Dios, que encontraron vida, perdón y una nueva oportunidad en Jesús. La Biblia es la historia de tu vida y de mi vida. Es la historia de todos aquellos que sin temor pueden acercarse a Jesús y recibir de Él gracia, perdón y restauración. Como te dije, la Biblia es la historia de la humanidad volviendo a su Creador. Y quiero retarte hoy a que esta sea una oportunidad para que te acerques a Dios, te acerques a Jesús con un corazón humillado, reconociendo tus fallas, reconociendo tus pecados. Ese es el primer requisito para poder acercarte a Jesús con libertad. Reconoce a Jesús como tu Señor y Salvador y haz de Él el Señor de tu vida. ¿Quieres hacer de Cristo hoy tu Señor y Salvador? Quiero invitarte a que hagas conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, reconozco que he estado lejos de ti. Señor, dame fe como la de David. Dios, quiero ser fiel como lo fue él. Pero también, Señor, quiero reconocer hoy mis fallas y pedir salvación a través de ti. Quiero, Jesús, que seas mi Señor y Salvador. Hazme tu Hijo, hazme una nueva criatura y coloca en mi corazón tu voluntad, tus deseos. Quiero ser hoy tu Hijo. Amén y amén. Si has hecho esta oración hoy, quiero decirte bienvenido a la familia de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Y para mí ha sido un placer compartir contigo esta enseñanza y espero que sea de bendición, de ayuda y de mucha motivación. Recuerda, Dios desea de nosotros fe para asumir desafíos, fidelidad y que siempre reconozcamos quiénes somos y nuestra necesidad de Él. Un abrazo, que Dios te bendiga.